Hola a todos. Hoy voy a hablar sobre una lectura que me ha parecido súper interesante, que se titula La doctrina del shock. Un libro que tiene sus claroscuros, como todo, pero que hace referencia a una reflexión profunda sobre cómo se puede utilizar desde el poder situaciones de estrés, situaciones dramáticas o traumáticas que colapsan la conciencia humana. Esto sucedió, por ejemplo, el 11 de septiembre, aquel terrible acontecimiento de las Torres Gemelas o en el tsunami de Indonesia, situaciones absolutamente extremas que nos disponen en una situación de peligro. Cuando esto sucede, hay un vacío en cuanto a la necesidad de protección que nos lleva a aceptar prácticamente todo. Nos lleva a aceptar decisiones que menoscaban derechos adquiridos que teníamos previamente. Y es un momento de oportunidad para gente en el poder que quiere instaurar cambios de carácter dramático y radical. Da igual que sea a nivel económico, da igual que sea a nivel legal, da igual que sea a nivel de derechos humanos, no importa. Los cambios pueden ser proporcionales y siempre dirigidos a la misma versión del argumento. Esto lo hacemos en pos de un bien generalizado. Y como es un bien generalizado, y eso es algo incuestionable y está por encima de cualquier otra cosa, pues tu libertad debe ser menoscabada hasta el punto donde nosotros entendamos, y esto va así. Porque en el fondo, da igual que sea el tsunami, da igual que sean las Torres Gemelas, fíjate que hemos llegado a este punto como reflexión en base a cierta culpa que tiene la sociedad, y tú como parte de la sociedad también tienes culpa. Esto que parece un absurdo no es ningún absurdo. Tsunami, cambio climático, atentados terroristas. Si tuviéramos más seguridad, si no tuvierais tantos derechos y tantas libertades, seguramente podríamos combatir mucho mejor el terrorismo. Desde entonces en Estados Unidos ya cualquier persona es presuntamente culpable hasta que no se demuestre lo contrario. En el ámbito terrorista, da igual la sospecha que sea fundada o infundada, te pueden detener. Y luego tú demostrarás o no tu inocencia. Se invirtió de un solo golpe un derecho básico, que es la presunción de inocencia. En ese sentido, podría poneros muchos ejemplos de decisiones que se han tomado en pos siempre abanderando el derecho a defender a la mayor parte de la sociedad, aunque perjudique al individuo en algunos extremos pequeños, que pueden ser perfectamente superpuestos y pasados por alto, sin ningún problema. Si hay que salvar a la humanidad, cualquier entrega heroica de libertades está más que justificada. Bien, bueno, pues esa situación en el mundo en el que vivimos hoy día se traduce en quién observa al observador, cuántos criterios puede haber respecto a un solo concepto, puedo opinar en la vertiente oficialista, opinar lo contrario, o hay una escala de grises, se me permite, no se me permite. Ojo con lo que dice, porque hay un superhermano, ya no digo un gran hermano, sino un superhermano, porque verticalmente no hay forma de contradecir la versión oficial. Ese poder vertical del que yo he hablado en muchos vídeos, hablando de dictocracia en ese sentido, es lo que se está imponiendo ahora mismo. Y lamentablemente es asfixiante la situación. La mayor parte de la gente pensará, tampoco es para tanto, pero es que la mayor parte de la gente no opina ni se implica. Sobrevive. La mayor parte de la gente no quiere problemas. Quiere vivir tranquilo, sin ningún tipo de conflicto. Bueno, pues si hay que hacer esto, se hace, y si yo tengo que quedarme en mi casa, me quedo, y si tengo que hacer otra cosa, pues la hago, y no pasa nada. Ningún conflicto. Lo que se llama un apesebramiento. No quiero decir que quedarse en casa sea bueno o malo, ni muchísimo menos. Habrá que quedarse cuando sea necesario, pero sí quiero decir que la ausencia de reflexión frente a las órdenes que recibimos de forma vertical, incluidos los gobernantes, sí es preocupante. Y ahí entra la doctrina del shock. La doctrina del shock la relato muy básicamente, muy sencilla. Vosotros sois los culpables de este calentamiento global,
de este cambio climático, que está trayendo todo tipo de desequilibrio en la naturaleza y que ha dado lugar a la presencia de esta barbarie de pandemia del coronavirus. Por lo tanto, no os podéis extrañar de que tengáis que cambiar muchos aspectos de vuestra miserable vida. ¿Tenéis que cambiarlo? No lo habéis hecho bien. ¿Cómo se te ocurre comprar un coche que contamina tanto? A lo mejor has comprado un coche que contamina tanto porque te lo han puesto 6.000 millones de veces en la televisión, como anuncios, porque sin él tu vida no tenía sentido. ¿Cómo se te ocurre comer comida basura? Pues a lo mejor has comido comida basura y has contaminado medio planeta y te has cargado las reservas de agua de toda la humanidad porque se te ha puesto no sé cuántas miles de millones de veces en televisión. Y sin ese tipo de comida tú no eras feliz, a lo mejor era por eso. Pero la cuestión es que todo este devenir histórico nos ha llevado a una situación social en la humanidad que obliga a tomar una serie de medidas en contra de tu libertinaje vital. Ese que ha llevado durante 30 años hasta el colapso que nos has conducido en este momento. No porque hayas sido inducido, sino porque aunque hayas sido inducido hasta el infinito, deberías de haber tenido algún criterio que te distanciase de esa absurda necesidad que ha generado este desequilibrio natural en el planeta. Y como culpable debes de aceptar que frente al shock que estamos viviendo en este momento, hay una serie de libertades que debes de ceder en el bien común y como responsable que eres en parte de este desaguisado. ¿Y qué vamos a cambiar? Vamos a resetear el mundo. Resetemos el mundo. Vamos a decidir que económicamente el papel moneda no sirve, que lo que es tu privacidad también puedes prescindir de ella porque tampoco vale tanto si la comparamos con lo que significa salvar vidas. Y tampoco vale tanto el hecho de que tú des libremente tu opinión, más allá de tu versión oficialista. No vale tanto tu opinión. Mejor vamos a prescindir de ella. No vamos a prescindir de ti por ahora, pero de tu opinión y de tu libertad, sí. Y de camino vas a perder también tu intimidad. Tu intimidad la vas a perder. En Europa ya está establecido. En Estados Unidos lleva mucho tiempo perdiendo su intimidad porque se graba absolutamente todo por si luego alguien tiene que tirar del hilo y llegar hasta ti. Para eso está la inteligencia artificial, el Big Data y todo tipo de estrategias de análisis algorítmicas, acausales, etcétera, 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 etcétera. Doctrina del shock. Hay un shock, una situación donde existe una amenaza y como eres en parte responsable de ella, vas a pagar un precio. Y ese es el precio que estamos pagando. Ese es parte del precio que estamos pagando. Pero ¿para qué se utiliza realmente todo este proceso reflexivo de la doctrina del shock? Pues este proceso reflexivo de la doctrina del shock sirve para dos cosas. Primero, separar la gente incómoda de la que no lo es. Y no digo que los incómodos sean los que piensan en un sentido o los que piensan en otro. No. Los incómodos son los que piensan. Tengan razón o no la tengan. El que piensa es incómodo. Sobre todo se llama expresa lo que piensa. Es muy incómodo. En segundo lugar, una vez que lo he separado, sé cuál es mi objetivo. Anular, desgastar, acorralar, hundir emocionalmente a ese grupo de insurgentes que no me permiten el apesebramiento global de toda la sociedad. Segundo punto importante, apesebrar y amedrentar. Porque necesito, llegado el momento, subrayo esto, llegado el momento, en tener una sociedad, independientemente del número que la constituya de personas, una sociedad muy fácilmente manipulable, que no suponga ningún tipo de problema ni de oposición a lo que tengo que imponer, a ese reseteo generalizado, que no es el actual, es el que viene. Ese reseteo no debe demostrar ningún tipo de resistencia, de ningún tipo. Necesito gente que acepte de buen grado y en su bien, en el bien común, eso que es algo tan genérico, curioso porque en una sociedad donde somos tan absolutamente individualistas, hasta el extremo, porque realmente yo no quiero la felicidad del vecino, quiero la mía, que se hable del bien común. Y en pos del bien común,
el menoscabo del bien individual en unos límites que son más que cuestionables, pero ojo, si los cuestionas ya pasa a ser el reducto ese de los que piensan y que no es cómodo, no es cómodo. Os voy a poner solamente un ejemplo de decisiones que se han tomado en la historia por el bien común que han acabado de forma dramática y que no se ha modificado absolutamente nada. Por ejemplo, cuando el 11S se cambió la política de seguridad de los aeropuertos. Es cierto, los aeropuertos son zonas muy sensibles en cuanto a la posibilidad de generar una desgracia. Ya se demostró que fue así en el 11 de septiembre, fatídico y lamentable 11 de septiembre. Pero ese cambio de medidas de seguridad, también llamativo porque, ¿por qué no un hospital? Un hospital sí que es una zona absolutamente sensible a la hora de recibir un ataque. Es un lugar donde solamente se pretende hacer el bien. O, ¿qué digo yo? Cualquier zona urbana es una zona potencialmente sensible. Si pensamos en la posibilidad de que alguien haga daño, da igual el sitio, lugar o la forma. Quien no tiene nada que perder, ni siquiera su vida, y quiere hacer el mal, no tiene límite. Lo puede hacer donde quiera. Bueno, pues este cambio de medidas de seguridad llegaron a la implementación de medidas como generar un blindaje de la cabina de los aviones de pasajeros. Ese blindaje llega a tal punto que no hay forma de destruir la entrada a la cabina una vez que se cierra desde dentro. Y la siguiente pregunta es, ¿y qué pasa si el mal está dentro? ¿Qué pasa si ese cierre de la cabina para el presunto terrorista que está entre los pasajeros no está entre los pasajeros, sino está dentro de la cabina? La reflexión es profunda porque ya sucedió. Ya sucedió. No era un terrorista, era un perturbado mental que decidió estrellar todo un avión de pasajeros contra una montaña, desintegrándolo literalmente. Ponderemos. La vida de todas esas personas, cada una de ellas tiene un valor incalculable. No se puede calcular el valor de la vida de cada uno de ellos. Pero se implementaron unas medidas que muchos diréis, bueno, pero es que eso hay que hacerlo así para que se salven todas las demás. ¿Y por qué no vamos un paso más atrás? ¿Y por qué no controlamos un paso antes de que las cosas lleguen a ese punto? ¿Y por qué no pensamos que quizá en un mundo donde los desequilibrios entre clases sociales sean menores, genera menor patología mental? Sociedades más sanas, sociedades más justas y posiblemente una sociedad más sana y más justa, más equilibrada, más equitativa. El número de presión que tiene la sociedad en general sea menor y el número de violencia, de casos de violencia, pues también disminuya. Pero actuamos a posteriori, a hechos consumados. Y las consecuencias pues son estas. La reflexión de hoy es en la doctrina del shock. ¿Qué pasa si las medidas de seguridad que estamos tomando sugieren que el peligro no está fuera, sino está dentro de la cúpula del que gobierna? En este caso era un avión. Pero ¿qué sucede si los intereses de los que velan por esas medidas de seguridad no son precisamente sanos, sino son otros, muy diferentes? Y todos aceptamos de buen grado, en una eventual situación de shock, esas medidas que nos imponen, esas pérdidas de libertades y ese aborregamiento generalizado. Quien no aprende de su historia está condenado a repetirla. Os mando un fuerte abrazo y os veo en el próximo vídeo. Hasta pronto.